hemos hablado un poco de lo malo que hacemos los narradores y las narradoras en los colegios, que debe ser que no solo hacemos mal nosotros las cosas, también hay otra gente haciendo cosas mal, por lo que veo, lo cual nos consuela un poquitín, por lo menos. Y pasamos a la siguiente. Pero ¿por qué? No quiero que digas eso de que solo se ha quedado en lo que hacéis mal. ¿No? Gracias por decirlo, Maite. Le voy a decir yo, no hacéis nada mal y nosotros tampoco. Es que eso no se puede decir porque No, pero que veo que hay un compendio de situaciones que llevan a esto. Pero no porque vosotros, es verdad, es porque hay una situación general, sí es verdad que... Pero algo estaremos haciendo regular en algún momento. O sea, quiero decir, igual que el profesorado también tiene su punto de desmotivación, y luego hablamos de ello si queréis, sí. Pero también yo creo que hay un punto también por la manera en que nosotros hemos presentado el trabajo en la escuela, que no llega de esa manera. O sea, a vosotros que os interesa, sí, pero al resto no suele llegar esta información de la que estamos hablando ahora. Suena como a chino. Bueno, pues ahora, Dani, ahora miraremos qué se puede hacer, qué plataformas se pueden crear. Vale. La pregunta no te adelantes que se nos descabalan los vídeos. Pero vosotros no hacéis nada mal, ni nosotros tampoco. General, no vuestro, general. Claro, yo creo que... Entre todos. Angelina, di. No, que yo creo que hay como, evidentemente, como vicios como en cualquier profesión, ¿no? Si tú, y en cualquier relación comunicativa, ¿no? Si un profesional va a un centro escolar y le están exigiendo continuamente, ¿no? Y de la paz que tiene, y del medio ambiente, y por cierto, no había salido el medio ambiente, ¿no? Y del calentamiento global, y de tal, ¿no? Y de todo eso. Pues, ¿y qué tienes? Pues dice, no, yo cuento sobre la tradición y la memoria. Y entonces pues dicen, vaya, y a lo mejor cogen a otro que sí, que va y cuenta sobre la paz y sobre el medio ambiente y sobre las ballenas. Entonces, a ver, que una cosa no quita la otra, porque evidentemente puedes contar de todas esas cosas y hacer eso que decía Antoni, que me ha gustado mucho, ¿no? De despertar el deseo y de ver cómo los niños se transforman, ¿no? Y la temática no tiene nada que ver, ¿no? Pero claro, tú también te pliegas a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque tienes que vivir, estáis hablando de narradores profesionales, ¿no? De narradores que viven de eso. Mira, perdona, Angelina. Dani, si queréis hacer negocio, haced lo que hacen las empresas. Las empresas dicen mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Y entonces van y piensan, a ver, ¿qué es lo que va al selectivo? Porque al selectivo hay que leer las pruebas PAU, ¿vale? ¿Qué es lo que va? Tal obra. Pues voy a preparar una obra para una performance, un teatro, una narrativa de eso. Porque van a tiro seguro. Quieren mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Pero eso no funciona. Eso es hambre para hoy y pan para hoy y hambre para mañana. Porque hay empresas que han hecho eso, les ha funcionado, pero al final crea animadversión o crea rechazo, porque al final son productos empaquetados que no acaban de funcionar, que llegan a los centros y eso no le interesa a nadie, porque está muy pensado. A veces sale algún genio, evidentemente, pero la mayoría, si tú vas haciendo un producto demasiado comercial para conseguir unas cosas muy cerradas, eso no puede florecer en el centro. Y no puede despertar el deseo, como decíamos antes, también en los profesores para decir, sí, yo tendré que ponerme las pilas, tendré que ir a ver cuentacuentos. Y claro, dices cuentacuentos, tendré que saber que es un narrador oral escénico, tendré que saber algo. Entonces, ahí tenemos el trabajo también con los profesores para que abran, que busquen otros, ¿no? Y que busquen otras maneras de contar. Que no solo sea el cuento, diríamos, porque cuando hablamos de cuentacuentos, muchos profesores dicen, cuando llevas un cuento muy limitado, los profesores te dicen, para hacer esto también lo sé hacer yo, y a ese le has pagado. ¿Cuánto le has pagado a este para hacer eso? Bueno, pero eso es muy habitual, que te echen las cuentas, ¿sabes? Sí. Más de una vez entras a un colegio y la especialista que te ha contratado te anima a que entres al claustro, a la sala de profesores en el recreo y que hables un poco con el resto de profesorado para que te conozcan un poquitín. Y muy habitualmente hay algún profesor o profesora, maestro o maestra que te echa las cuentas y te hace los números, ¿sabes? Tanto por semana, tanto... Hostia, tú cobras el doble que yo. Efectivamente. Pero bueno, ahí entramos, les contamos el cuento de Frederick y entonces actualizamos un poquito. No pasa nada. En fin. Muy bien. Bueno. Venga, vamos a por la segunda pregunta.
Sí, yo creo que al hilo de esto viene muy bien hacer la segunda pregunta, que es un poco lo que hemos estado hablando. A día de hoy, ¿qué presencia tiene el cuento contado en la escuela? Y no solo en vuestro colegio, en vuestro caso, sino vosotros lo que veis en general, ¿qué presencia hay? Esto que comentaba Angelina, que ella siente que tiene menos, por ejemplo, Maite, ¿tú también lo notas eso? Maite, tú estás en Guadalajara. Sí, yo estoy en Guadalajara. La provincia del cuento por excelencia. Sí. Pues, a ver, yo creo que la presencia la tiene, desgraciadamente, mucho más en infantil que en primaria, que parece que la hora de cuento es que tengan que leer ellos. Y cuando un niño de 6, 7 años se pone a leer y el otro, y el otro, y el otro, eso termina siendo terrorífico para los demás que están escuchando. Eso no es narrar. Entonces parece que el narrar se queda solamente para los de infantil, que es donde tenemos tiempo para contar cuentos. Los otros son más importantes, ¿no? Es una tontería, pero a veces se ve un poco así. Pero luego yo dentro de lo que estáis diciendo de la narración oral en el cole, yo creo que hay mucha más presencia no de narrar, de mostrar. O sea, la gente lleva cuento a clase y lo cuenta, pero lo lee y lo enseña a los niños. No sé si me... ¿Pero quieres decir las maestras? Sí, las maestras tenemos que estudiarnos el cuento para contárselo en clase a los niños y las niñas. No puedes coger el cuento de este que debe estar estupendo, me lo geo yo un poco y lo voy a contar mañana en clase porque es el Día de la Mujer, como decíais antes, y me viene estupendo. No, es que si no te lo trabajas, si no buscas de qué manera atraerles, pues es que no vas a captarles la atención, y que yo también lo muestro a veces, pero que hay muchos cuentos que es solamente con mirarte, porque es que luego a mí me ha pasado ir a una clase, porque cuando te dices, falta una compañera, me voy, yo siempre digo, para este rato, un cuento. No me hace, y me dicen, ¿dónde lo traes? Digo, no traigo, lo tengo aquí. ¿Sabes? Es como que si vas a contar un cuento, pero, o sea, es imposible que lo cuentes si no lo tiene. Pues yo creo que unas veces, porque es verdad que hay álbumes ilustrados maravillosos que tienen que ver las ilustraciones y que se las tienes que enseñar, pero otras veces, o antes, o una vez el cuento primero lo cuentas así y luego lo vemos con ilustraciones. Yo hasta a veces les digo, ahora vamos a ver las ilustraciones, y cada uno va en su cabeza a recordar lo que yo he contado, y lo voy pasando y les ves las caras así. Y se lo están contando ellos dentro, ¿sabes? Entonces creo que se abusa mucho de, no sé cómo lo veis vosotros, de lo que es la narración. Y de luego lectura, ponerles... quieres decir. ¿Eh? De la lectura del cuento. De hablar. A veces se confunden. Claro, a veces se confunde lo que es la narración oral con la lectura en voz alta. Con la lectura en voz alta. Que son dos cosas distintas, y ambas están fantásticas en la escuela, pero son dos cosas distintas. Pero que hay que hacer las dos. Y creo que habría que hacer las dos. Yo estoy contigo, Maite, que habría que hacer las dos. Oye, Anthony, pero si ya Maite dice, claro, en infantil hay cuentos, ¿no? Y luego en primaria ya hay menos cuentos. O sea, cuando llegas a secundaria ya... En secundaria es más difícil porque se ve como una cosa, algunos lo ven como una cosa infantil. Bueno, la verdad es que, como estabais comentando, aún no hemos salido de aquella crisis, porque salimos de aquella crisis y luego, bueno, nosotros tuvimos la suerte que hace 4 años hay un gobierno más progresista y se está invirtiendo muchísimo en educación y se está invirtiendo en formación del profesorado. Porque, aunque nos adelantemos al tema que saldrá después, la formación del profesorado hace que los profesores vean que hay necesidad de esto. Sí que es verdad que había habido hasta que cambiamos de gobierno, y entonces con la formación poco a poco los profesores han ido recuperando, por ejemplo, lo que estaba comentando antes off the record, ¿no? Que era que se han organizado jornadas de animación lectora con narradores orales, y entonces esas jornadas han hecho que muchos profesores vieran la importancia de recuperar eso. Pero el problema siempre es quién paga esto, ¿no? ¿Quién los paga? O sea, narradores hay y buenísimos hay. Pensad también una cosa, que cada vez sois más. Porque me acuerdo yo cuando las viejas guardias en Valencia formaban a los jóvenes, y los jóvenes querían ya
cobrar como un consagrado. No es por cobrar o no cobrar, pero claro, hay narradores que tienen un background, un bagaje inmenso. Entonces, claro, si tú formas a gente joven, la gente joven es natural, tiene que salir adelante, entonces sois más, hay menos para repartir. Y el problema es qué hacen los maestros, los profesores de instituto, de dónde sacan el dinero para pagaros a vosotros. Tienen que ser convencidos, porque el trabajo que va a hacer esos profesores para traeros a vosotros, lo hace gratia y amore. Entonces, la clave está en que vosotros tengáis muy buena relación con esos profesores, esos maestros que se lo dan todo en la escuela, porque esos son los que os van a hacer de puente entre vosotros y los jóvenes o los niños. Entonces, porque estos harán que irán a buscar dinero en la biblioteca, o irán a buscar dinero en el ayuntamiento, o irán a buscar dinero a los padres, pero claro, esos tienen que hacer una labor de apostolado, llamémoslo claro, con sus compañeros. Oye, mirad que esto es muy bueno, ya lo veréis, porque claro, recomendar cine es muy fácil, recomendar teatro es muy difícil. Recomendar un narrador oral, ves a ver esto que te va a gustar. Si tú no lo has visto y no sabes que ese narrador oral funciona, sabe adaptarse a cada situación cambiante, porque estamos hablando de seres humanos en performance. Entonces, el narrador que traigas no es que sea bueno solo en lo suyo, tiene que ser bueno en habilidades comunicativas, que tiene que llegar al centro y que aquello cree el ambiente, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta del principio, que era lo que estábamos diciendo, ¿qué pasa con la narración? Pues también está dependiendo digamos, de provincia o de comunidad autónoma, cómo se está apoyando los gobiernos la formación del profesorado que le permita ver narradores para poderlos llevar. Y yo pienso que ahí tenemos que insistir. Angelina, ¿algo que decir Sí, sobre eso? sí, yo me preguntaba si de alguna manera la narración oral en las escuelas durante mucho tiempo fue como un compromiso, ¿no?, del profesorado, de alguna manera. También una novedad, eso que decía que antes había menos narradores y narradoras y ahora hay como mucha gente que lo está haciendo, ¿no?, mucha oferta. Y al mismo tiempo hay muchas otras ofertas de otras cosas que son también muy necesarias, ¿no?, la alfabetización tecnológica o todo este tipo de cosas, y todo no se puede a la vez, ¿no? Y entonces como que tienes que competir con todas esas cosas, y los narradores entre sí, los narradores con lo de la robótica, tal, ¿no? Entonces, como de alguna manera también se ha perdido la novedad, ¿no? Para los maestros y las maestras es contar un cuento tan fácil y es tan fugaz, ¿no? Lo de contar, lo de ese momento en que se establece esa conexión con el alumnado, con las personas, no he dicho el alumnado, pero bueno, con las personas, entre personas, incluso con la maestra o el maestro, ¿no? Es tan instantáneo, tan fugaz, que cuando se va el narrador, la narradora, ya eso no está, ¿no? ¿Qué deja? Lo demás, ¿sabe? No ha dejado evidentemente ha dejado un pozo emocional y esa transformación sí se ha hecho bien, ¿no? Pero si el profesor o la profesora no comprende mucho, no está muy formado, no tal, pues también ha venido aquí ¿Perdón? O está mirando el móvil mientras tú cuentas. O está mirando el móvil, está corrigiendo, o aprovecha para hacer fotocopia, pues entonces al final ha sido como un entretenimiento. Claro, una cosa que nos planteábamos estos días también era que a veces tenemos la sensación cuando vamos a las escuelas de que no se aprovecha lo suficiente, ¿no? Como que esto mismo que está diciendo Angelina, que nosotros ya reconocemos que nuestro arte es performativo y efímero y todo esto, pero ¿se podría aprovechar más? Pero a la vez, al hacer esa pregunta, nos rechinó un poco porque venía justo a la vez de la instrumentalización de la narración. Entonces, aprovechar la narración, pero estamos en contra de la instrumentalización. Ay, no sabíamos muy bien qué deciros y hablar con vosotros. Yo creo que ahí lo que ha dicho Antonio es muy interesante de cuidar al profesorado, ¿no? Que son los aliados de los narradores y las narradoras, ¿no? Igual que en las bibliotecas, los aliados son también las familias, ¿no?
los padres y las madres. Entonces, cuidar al profesorado yo creo que debía ser una asignatura en la formación de los narradores, ¿no? Cómo establecer esa alianza con ellos y decir, oye, que yo estoy en tu línea y tú en la mía, ¿no? Y acercar las posturas, porque a veces no se hacen las cosas porque no se hacen las cosas bien, porque no se sabe cómo hacerlo bien, ¿no? Y hay mucho desconocimiento, ¿no? Me gusta mucho este concepto de cuidar al profesorado. Sí, a mí también. A mí también. Gracias. Bueno, yo vivo rodeado de profesores y profesoras, maestros y maestras. Los cuido a nivel profesional y a nivel personal, pero lo voy a tener mucho más en cuenta, aunque yo creo que lo tengo en cuenta. Pero bueno, me gusta mucho este concepto y vamos a tenerlo en cuenta. Yo también, por quitar un poco el buen rollismo, hay que cuidarle a veces, porque igual que cuando una mala narración es lo peor que hay en la vida y todos hemos sufrido una mala narración, un profesorado malo es horrible. O sea, el desmotivado y el que está ahí en clase también, o sea, pillamos los dos gremios, pero... Irrecuperable. Dani, aún así, yo intentaría recuperarlo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo con mi chica, de buen rollismo, yo con mi chica, cuando vamos a un sitio y el camarero te trata mal y jugamos a decir, a que le cambiamos la actitud. Sí. A ver, si yo soy un provocador nato y además la sesión yo muchas veces estoy más pendiente a veces del profe porque es que al final pasa en las bibliotecas igual que el niño mira al padre, no mira, o sea, si se está divirtiendo y mira al padre y el padre está con cara aburrido, dice, me estoy divirtiendo pero me estoy equivocando, por lo mismo pasa con la escuela con el profesor. Así que sí, pero por eso, pero que hay algunos profes, bueno, ya he dicho. Bueno, yo creo que forma parte un poco de la casuística. Somos parte de, los narradores y narradoras somos un gremio, el profesorado es otro gremio, y en todos los gremios siempre hay un porcentaje de gente que es un poco más indolora que otra. Y que se incolora. E incolora también. Insípida. Pero me ha gustado, una cosa que ha dicho Angelina, que aparte de cuidarnos, que hay que enseñarles y que hay mucho desconocimiento a veces, me ha recordado, no sé si Stevie te acordarás, en el curso este que hizo aquí Pep Bruno, que hablamos del maratón. Y yo le decía que estaba de acuerdo también en una cosa que él decía, que el maratón se había convertido en otra cosa, que antes se narraba y los chicos y chicas se subían allí, los profesores les preparaban o eso para narrar, y ahora es como un teatro muchas veces, o sea, llevan y el uno saca una nube, el otro saca no sé qué, el otro, y eso es otra cosa, decía Pep. Y bueno, estuvimos ahí discutiendo, ¿verdad? Que un poco, sí. Porque claro, el maratón de Guadalajara pues es una cosa que a los que nos gusta lo queremos mucho. Pero él decía, sí, es precioso, pero ahora se ha convertido en otra cosa. Y yo me acordaba de los comienzos con Fernando Yela, que además fue director en mi cole y tal. Y es verdad, porque mis hijos, que el mayor tiene 30 años, la pequeña, cuando han contado en el maratón, han subido, aunque tenían 6 años, y han contado su cuento. Delante del micrófono, aprendiéndoselo, narrando y poniendo las voces y aquí ensayándolo, pero no han montado un circo y a lo mejor eso es por desconocimiento, es verdad, a lo mejor los profesores por hacerlo más bonito, por hacerlo tal, no se fijan tanto en la narración oral como en la puesta en escena, no sé, ¿cómo lo veis? Que a lo mejor en el cole también pecamos en eso y por eso ahora no valoramos tanto, igual no me estoy expresando bien. No, sí. Entendemos perfectamente, Maite. Que no se valore tanto la narración oral porque no nos parece tan... Es que no trae tantas cosas, es que... Bueno, o a veces te dicen, ¿solo traes esto? Y no traes... Claro, no te pones... Antes alguien que nos preguntaba, ¿y no te disfrazas?